Dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes reemplazos en forma permanente: de la diputada Joana Pérez por la diputada Karen Medina Vázquez, de la diputada Marta González por el diputado Raúl Soto y del diputado Guillermo Ramírez por el diputado Gastón von Mühlenbrock. Esa es la cuenta, presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre varios o sobre la cuenta? Bueno, la presente sesión tiene el propósito de recibir a la señora Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, quien expondrá al tenor del contenido del mandato. La acompañan el señor Juan Francisco Cantillana, director general de Personas, doña Cristina Goyeneche, jefa de Comunicaciones, Educación e Imagen, don Jorge Ricardo, asesor de Gestión Interna, y don César Valenzuela, jefe de la Unidad de Comunicaciones. Queremos invitar para que puedan acompañarnos. ¿41, 42, 43? 41, 42, 43. Doña Solange, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, diputados, diputadas, por la oportunidad de venir entonces a presentar sobre este tema, sin duda, de mucha relevancia. Voy a pasar a compartir entonces una presentación. La presentación que hemos preparado para el día de hoy es bien parecida a la presentación que se hizo anteriormente en el Senado y en la Comisión de Economía y de Hacienda de la Cámara hace algún tiempo atrás, e incorporamos algunas de las consultas que se hicieron en esa oportunidad para poder dar respuesta a ellos. Y además los hechos que han sucedido a contar de esa fecha hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una presentación que está hoy día complementada por antecedentes adicionales. La idea entonces es poder recorrer un poco las funciones de CMF, la estructura. Hubo consultas que se nos hicieron respecto de los controles internos, entonces traigo algunos antecedentes adicionales respecto de ello en esta sección. Luego nos vamos al caso STF en particular y de la corredora de bolsa de productos y posteriormente a las decisiones del Consejo respecto al caso Audio, que es el motivo que genera esta instancia, y algunas reflexiones finales. Para comenzar entonces, comentar primero el rol de CMF como un organismo técnico que aporta al bienestar de las personas, velando por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del sistema financiero. Por lo tanto, tenemos este triple mandato que no es tan común entre los reguladores y que tenemos que ir balanceando en todas nuestras decisiones. Para cumplir esta misión se tiene autonomía legal para desarrollar las funciones de regulación, supervisión y también las potestades sancionatorias.
La dirección superior de la comisión está a cargo de un gobierno colegiado, de un consejo, cosa que tampoco es tan habitual entre los reguladores a nivel nacional o incluso en el extranjero. No es tan común encontrar este tipo de estructuras de gobernanza en los reguladores y supervisores, pero en el caso de Chile tenemos un consejo con 5 miembros, 4 de ellos son ratificados por el Senado y ese consejo es presidido por un presidente-presidenta que también es el jefe de servicio, que en este caso es mi persona y represento entonces a la institución. La CMF se encuentra regulada por la ley CMF. Esta es una ley que integra a la supervisión de bancos, valores, seguros y una serie de otras actividades en el sistema financiero bajo un mismo paraguas, una misma institución, la CMF. Por lo tanto, la CMF es una institución integrada que integra a 2 instituciones previas de larga historia. Pero además de la ley CMF, la ley 21.000, tenemos otra serie de cuerpos legales que nos rigen de manera entonces complementaria a la ley CMF en determinados ámbitos. Respecto de los temas de probidad y transparencia, también se nos aplican otros cuerpos legales, como la ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales del Estado, la ley 19.880 de procedimientos administrativos para la administración del Estado, la 20.880 de probidad y conflictos de interés en la función pública, la 20.730 que regula el lobby, la 19.628 sobre protección de vida privada y también se nos aplica en lo que corresponde la 22.85 de transparencia y acceso a la información. Por lo tanto, tenemos una serie de cuerpos legales que se nos aplican en las materias de probidad y transparencia, así como en el caso de otros servicios públicos, además de tener nuestra ley propia. Respecto del marco legal que nos rige, creíamos que era importante el compartir con ustedes. Hay como un delay en las láminas. Ya. Además de estas facultades del Consejo que vamos a pasar a relatar, es importante entonces dentro de esta estructura de gobernanza el poder entender cuál es el rol del Consejo. Entonces este es un complemento respecto de lo que teníamos en la presentación previa también, en términos de señalar cuál es específicamente el rol del Consejo en nuestro marco legal. Respecto del funcionamiento interno, ¿qué rol tiene el Consejo? Ejercer atribuciones y cumplir funciones que la ley encomiende a la Comisión. Las políticas de planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación, el control del funcionamiento de la Comisión también radica entonces en el Consejo. Dictar y modificar la norma interna de funcionamiento. Nosotros tenemos una norma interna de funcionamiento y esa norma es dictada por el Consejo. Aprobar la formulación de presupuesto. Nuestro presupuesto también pasa por la instancia de Consejo antes de irse entonces al Ministerio de Hacienda y el trámite legislativo que corresponde. Respecto a regulación, formular propuestas de reforma a ley y reglamentaria. También en la ley CMF contempla como una facultad de CMF el contribuir a la labor legislativa, proponiendo ideas, mejoras a nuestro marco legal, en lo que es de competencia propia de la Comisión, por supuesto. Por lo tanto, esas reformas legales son aspectos que son tratados a nivel de Consejo. La dictación de normas, tenemos una serie de normas que secundarias, ¿no? Porque las leyes no abarcan todo el marco aplicable a las instituciones financieras. El marco reglamentario requiere entonces tener regulación más específica, técnica, que está en estos cuerpos normativos. Eso también lo dicta el Consejo. En términos de fiscalización, supervisar las normas del sistema financiero, impartir instrucciones a las instituciones para su cumplimiento. Suspender la administración, suspender provisionalmente las actividades de los fiscalizados. También es una potestad del Consejo. Revocar autorizaciones de operación y de existencia. En el ámbito sancionatorio, las facultades del Consejo contemplan el resolver justamente los procedimientos sancionatorios. Es decir, cuando se aplica una sanción, esa sanción es facultad del Consejo imponerla. Cuando el fiscal además requiere, cuando el fiscal de la unidad de investigación, que es el que lleva a cabo las investigaciones que terminan en un procedimiento sancionatorio y una decisión del Consejo, puede requerir
puede requerir actuar adoptando medidas intrusivas. En ese caso, también requiere autorización del Consejo, es decir, el fiscal no puede de suyo comenzar una acción que implique medidas intrusivas. Entonces, por ejemplo, si se quiere acceder a las cuentas, si se quiere hacer un allanamiento, interceptar teléfono, ese tipo de medidas son medidas que requieren la autorización del Consejo y de los tribunales de justicia también. Formular denuncias al Ministerio Público también es una facultad del Consejo, es decir, cuando hay una infracción que tiene características de delito, la denuncia al Ministerio Público es facultad del Consejo. Autorizaciones, autorización de existencia, funcionamiento, fusiones o reorganizaciones, también es potestad del Consejo. Resolver la suscripción de convenios o memorandos de entendimiento a nivel nacional con otros organismos del Estado o internacional con otros reguladores, también es facultad del Consejo. Inscripciones y cancelaciones en los registros que lleva CMF, también es facultad de la CMF. Y en este caso me permito además comentar que lógicamente ustedes ven esta larga lista de facultades y lógicamente no es que los 5 estemos todo el día tomando todo tipo de decisiones de cualquier índole, ¿no? Porque sería imposible. Entonces hay algunas cosas que, por ejemplo, están delegadas. En el caso de los registros públicos, por eso lo menciono en este punto, hay varios registros cuya inscripción y cancelación está delegada, porque tenemos la inscripción y cancelación de entidades de distinto carácter, o sea, puede ser una entidad muy chiquitita o entidades más grandes, pero por ejemplo un corredor de seguro, que en general puede ser incluso una persona natural, para inscribirla o cancelar su registro, eso está delegado. Por lo tanto, hay algunas facultades que el Consejo delega para hacer operacional, para operativizar, digamos, el funcionamiento de la CMF, y tenemos una serie de mecanismos de control interno respecto a esas facultades que están delegadas, que voy a comentar en unos minutos más. Monitoreo, transparencia y rendición de cuentas. Requerir al presidente de la CMF informe sobre la ejecución de las políticas y normas, porque se dictan estas políticas, estas normas de funcionamiento interno, bueno, y hay entonces una instancia de rendición de cuentas. Y también hay una rendición de cuentas pública, que es a través de nuestra cuenta pública anual, así como también lo hacen algunos otros servicios públicos, y que nosotros voluntariamente además hemos ido presentando año a año en el último tiempo a la Comisión de Hacienda del Senado. Hemos ido a presentar nuestra cuenta pública anual. Eso no es un requerimiento legal, pero lo hemos hecho ya los últimos 2 años al menos. Eso son entonces las facultades del Consejo. Para poder ejercer esas facultades necesitamos una estructura organizacional que es bastante compleja, ¿no? Porque el Consejo, como órgano superior de esta entidad y que tiene todas estas facultades y tareas que llevar a cabo, requiere de una estructura técnica para poder organizarse. Y en ese sentido tenemos algunas áreas que son de apoyo, como la Dirección General de Personas, Administración Interna, un área internacional, y hay otras áreas que tienen carácter técnico, como es la Dirección Jurídica o las Direcciones Generales de Regulación y de Supervisión. Por lo tanto, tenemos una estructura bastante amplia, compleja, para poder ejecutar las labores que nos son encomendadas. Dentro de esa estructura, hacer notar que quien ocupa el cargo de presidente o presidenta, que en este caso soy yo, tengo el rol de jefe de servicio. Por lo tanto, hay ciertas atribuciones que son privativas del jefe de servicio y además el jefe de servicio es quien representa a la institución y estoy en ese carácter en esta instancia. Además, para poder organizarnos y que haya una adecuada rendición de cuentas y una toma de decisiones informada por parte del Consejo respecto a este amplio espectro de materia, nosotros en el Consejo tenemos una estructura de comité, donde participan las distintas áreas técnicas de la institución y áreas de apoyo también en donde corresponde. Respecto a los mecanismos de control, también tenemos áreas de control interno, como es el área de gestión de riesgos, seguridad de la información y continuidad operacional, o el área de auditoría, que también ejercen estos roles de control. Tenemos formalmente un oficial de cumplimiento dentro de la organización que también ve temas de probidad y establece, digamos, el cumplimiento de canales de denuncia, etcétera, para poder tener un mecanismo también de control interno. Y tenemos a la unidad de investigación, que como he dicho tiene este rol de hacer las investigaciones cuando hay una infracción que amerita un procedimiento sancionatorio y finalmente una decisión del Consejo.
Entonces, aquí voy a explicar algo más de detalle respecto de estas estructuras de control. Respecto a los funcionarios de CMF, la CMF tiene 702 funcionarios al día de hoy, esa es la dotación que tenemos, funcionarios y funcionarias, con un alto grado de especialización. Por lo tanto, tenemos a un porcentaje alto de profesionales. Estamos hablando de un 86% son profesionales, 44% son mujeres. Por lo tanto, no llegamos a la paridad, pero estamos cercanos. Respecto de la antigüedad, tenemos una antigüedad de 55% de los funcionarios con más de 10 años. Por lo tanto, tenemos una buena combinación entre personas de larga trayectoria, de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y Seguros, que son las entidades predecesoras, por lo tanto tienen mucha experiencia, combinada con algunos profesionales más nuevos que han ingresado recientemente. De hecho, con la ley FinTech ingresaron un importante número de personas, entonces tenemos esta buena combinación, balance entre personas con experiencia y personas que han ido ingresando en los últimos años. Conforme a la ley CMF, nos regimos por un estatuto de personal que tiene un carácter especial, entonces tenemos un estatuto personal específico para CMF, además como algunas disposiciones del estatuto administrativo que también se nos aplican. Respecto a los temas de probidad, como decíamos, tenemos este oficial de cumplimiento, tenemos un comité de probidad y tenemos un código de conducta, que también viene de hace bastante tiempo con los mejores estándares y fue revisado recientemente y en el mes de septiembre se aprobó su actualización y perfeccionamiento. Por lo tanto, estos códigos de conducta tienen que ser permanentemente revisados, actualizados y además permanentemente estar capacitando a los funcionarios respecto de su cumplimiento, porque no basta simplemente con dictar un código de conducta, sino que tiene que haber actividad de difusión del mismo. Dicho código, entonces, un marco de referencia al cual se deben ceñir todos los funcionarios y funcionarias, incluye guías para el actuar ético y el manejo seguro de la información y canales de denuncia, donde tenemos canales de denuncia que, para que sean anónimos, tenemos buzones en los pisos de los dos edificios, además de correo electrónico que de alguna manera entrega canales alternativos para personas que quisiesen hacer alguna denuncia interna. Respecto a la estructura de comités, acá tenemos una estructura de comités que recientemente tuvo algunos cambios, pero esta es la forma en la cual estamos funcionando hoy día. Tenemos comités técnicos transversales. Si ustedes piensan en el tipo de decisiones que tenemos que tomar como CMF, muchas de ellas requieren la concurrencia de conocimientos y experiencias y antecedentes que aportan distintas áreas. Por lo tanto, los comités contribuyen a tener esta mirada integral de los temas que nos permiten como Consejo tomar decisiones. Por lo tanto, hay varios comités que tienen carácter técnico. En esos comités de carácter técnico, por ejemplo, por el tema de cambio climático, tenemos un comité técnico. Entonces, estos comités de carácter técnico son transversales y estos comités aportan antecedentes que luego son vistos en un comité donde participa el Consejo. ¿Qué comités son los cuales participa el Consejo? Les hemos denominado comités de preconsejo, que es un tipo de comité, y otro tipo de comités que se llaman de monitoreo y gestión, y un tercer tipo de comités que son los comités sancionatorios. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de comité en los cuales estamos presentes los 5 comisionados. Los comités de preconsejo son aquellos en los cuales se trata toda materia que después requiere ser aprobada formalmente por el Consejo, ya sean temas que tienen que ver con una norma o acciones de supervisión o de gestión interna, por ejemplo, las políticas internas de funcionamiento. Por lo tanto, toda materia que requiera una aprobación de Consejo es vista en sesiones previas de comité de preconsejo, donde son tratados esos temas. Luego tenemos estos comités de monitoreo y gestión, donde es la instancia de rendición de cuenta de las distintas áreas. Por ejemplo, ahí se va presentando los avances en materia de supervisión de una entidad o de un tipo de entidad. Es decir, no necesariamente va a tener aparejada una decisión de consejo, sino que son temas de los cuales requerimos seguimiento, requerimos un monitoreo de qué es lo que va pasando. Muchas veces, entonces, tiene que ver con justamente temas de supervisión. Y tenemos otro tipo de consejos, de comités, que son los comités sancionatorios, que es donde justamente se tratan los temas
que finalmente terminan en una sanción eventualmente. Hay un tercer tipo de comités en los cuales participan dos comisionados, uno como presidente y otro como vicepresidente, que son comités de impulso estratégico transversales. Nosotros tuvimos nuestra planificación estratégica 2023-2026 y ahí hubo una serie de proyectos o iniciativas que son transversales y que requieren un impulso especial temporal para instalarlo en la institución. Por ejemplo, hay un comité de impulso estratégico sobre gobierno de datos. Los datos son tremendamente importantes para una institución como la nuestra y estamos instalando toda una gobernanza respecto del tratamiento de datos. Hay otro comité de impulso estratégico que tiene que ver con la atención ciudadana. Estamos especialmente preocupados, uno de nuestros focos hoy día, el cómo nos acercamos mejor a la ciudadanía. Entonces, hay una serie de comités transversales que están siendo liderados en este minuto. Transformación digital es otro. Entonces, tenemos una serie de comités que justamente están impulsando estas iniciativas estratégicas. Entonces, esa es la forma en la cual nos estamos organizando al día de hoy para la toma de decisiones a nivel del Consejo y la institución de CMF como un todo. Respecto de los mecanismos de control, el Consejo, tal como definíamos en términos de sus facultades, tiene facultades entonces que se refieren a la normativa interna de funcionamiento. Por lo tanto, en ese sentido, es el Consejo el que determina ciertas políticas y procedimientos para las actividades de control dentro de la institución y define entonces funciones para las distintas áreas. Y tenemos en CMF lo que se llaman las líneas de defensa. Esto en el lenguaje de auditor, ¿no? En términos de cuáles son las capas de defensa. Entonces tenemos primero una primera línea de defensa que es justamente el actuar de cada una de las direcciones generales, las jefaturas de área, en el cumplimiento de estas políticas y procedimientos para asegurar un adecuado comportamiento y evitar potenciales eventos de corrupción, fraude interno u otros riesgos. Después tenemos una segunda línea de defensa, que hay un área de gestión de riesgos, un área específica, como lo vimos en la estructura, un comité de gestión de riesgo, en el que presido yo como jefa de servicio, un oficial de cumplimiento y un comité de probidad, que no lo puse en el cuadrito, pero también tenemos un comité de probidad liderado por un comisionado. Tenemos una tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, con un comité de auditoría que rinde cuentas al Consejo. Por lo tanto, tenemos estas tres líneas de defensa. Lógicamente, tenemos también esta cuarta línea de defensa, como muchas otras instituciones públicas, ¿no? Que tenemos la Contraloría o esta instancia, justamente aquí que estamos hoy día frente a ustedes. Por lo tanto, hay también instancias de control que tienen que ver con la auditoría de gobierno, con la auditoría ministerial, la Contraloría y la misma Cámara en la cual estamos hoy día presentes, ¿no? Por lo tanto, la amenaza de materialización de eventos de corrupción o fraude son definidos por la CMF como riesgos de la máxima importancia, están identificados en nuestras matrices de riesgo institucional con los controles correspondientes, puesto que afectan gravemente el cumplimiento de nuestro mandato y estamos muy conscientes de aquello y por lo tanto es parte de las cosas que se gestionan en la institución. El otro elemento importante para la conversación que estamos teniendo hoy es el rol de la unidad de investigación. En términos de la unidad de investigación, contarles que regula, digamos, ejerce esta labor de investigación en CMF y está liderado por un fiscal, así se le denomina entonces al jefe de esta unidad de investigación, que es nombrado por el Consejo, mediante un proceso de selección de altos directivos públicos. Por lo tanto, este es un proceso de selección que se trabaja con el servicio civil. En términos de dotación, vemos ahí cómo está compuesta, un 95% de quienes son funcionarios de la unidad de investigación son profesionales, varios de ellos son abogados, y por el otro lado, en términos de género, tenemos un 45% que son mujeres. Ahora, esta unidad de investigación es quien inicia los procedimientos de investigación. Para comenzar un procedimiento de investigación, estos procesos comienzan con algo que puede ser una denuncia interna o externa. Por lo tanto, la unidad de investigación
recibe antecedentes y puede tener un elemento que requiere ser investigado, una acción que requiere ser investigada por parte de alguno de nuestros fiscalizados, y esto puede provenir de las unidades de supervisión. En el ejercicio de supervisión se puede identificar una infracción que requiere ser investigada y por lo tanto esos antecedentes vienen desde la unidad de supervisión al área de investigación. O puede ser de oficio también, que actúe la unidad de investigación, por algo lo cual tome conocimiento. También pueden haber denuncias externas, una autodenuncia, una colaboración compensada, una denuncia de un tercero, y también tenemos la figura del denunciante anónimo que se introdujo con la ley de agente hace no tanto tiempo. La unidad de investigación entonces comienza una investigación de estas denuncias, que son muchas las que se reciben, y una vez que recibe una denuncia puede determinar que hay un caso que amerita un procedimiento sancionatorio formal y hay otros casos que eventualmente no. Por lo tanto, en esos casos en los cuales no amerita un procedimiento sancionatorio, se hace un informe de no inicio que va al Consejo. Por lo tanto, en estos comités sancionatorios que yo mencioné hace unos minutos atrás, el fiscal nos entrega antecedentes respecto de investigaciones no iniciadas. Por lo tanto, el Consejo conoce de toda denuncia e independiente de si después de esa denuncia termina o no en un procedimiento sancionatorio. Entonces, nosotros como Consejo podemos entonces tener un adecuado control sobre la unidad de investigación, entendiendo qué es lo que está investigando y qué es lo que no procede a investigar. En algunos casos, esas denuncias no son investigadas o no generan un procedimiento sancionatorio por parte de la unidad de investigación porque, por ejemplo, pueden configurar un delito y no nos corresponde a nosotros investigar y, por lo tanto, se envía al Ministerio Público y en esos casos la propuesta del fiscal, en este informe de no inicio, lo que hace es hacer una propuesta de que vaya al Ministerio Público. En otros casos es porque no es un fiscalizado nuestro, por lo tanto no nos corresponde iniciar un procedimiento sancionatorio, pero sí creemos que es importante que el público conozca de ello y por lo tanto se hacen alertas ciudadanas. Entonces alertamos, ustedes no sé si han visto, pero hacemos muchas alertas ciudadanas por caso de crédito fraudulento, inversión fraudulenta, que no está dentro de nuestro perímetro. Sin embargo, al momento de recibir una denuncia, creemos que es nuestro deber alertar a la población de que se está cometiendo una infracción que no es del ámbito de competencia nuestra, pero creemos que es un tema relevante para la ciudadanía. Pero en el caso en que sí se decide comenzar un procedimiento sancionatorio, lo que hay es una formulación de cargos. Por lo tanto, cuando hay una formulación de cargos, se da un inicio formal a procedimiento sancionatorio con esa formulación de cargo. Esto se da a conocer al infractor, al potencial infractor, quien hace sus descargos. Por lo tanto, tiene derecho quien es investigado a presentar antecedentes para eximirse de responsabilidad o que atenúen esa responsabilidad y que puedan eventualmente demostrar que en realidad no hay una infracción y entonces esto tiene un periodo que son de 14 a 20 días desde que se les notifica sobre la formulación de cargo. Esa formulación de cargos es reservada. El Consejo, si bien conoce de una formulación de cargos en términos de saber que esa formulación de cargos se hizo, no tiene los antecedentes específicos de la formulación de cargos. Por lo tanto, todo este procedimiento de la unidad de investigación es reservado al nivel de que el Consejo no conoce de esos antecedentes, porque el Consejo paralelamente va dando seguimiento a lo que son las actividades de supervisión que se mantienen respecto de las entidades que potencialmente están siendo investigadas por una infracción normativa. Por lo tanto, estos dos caminos corren de manera paralela. La unidad de investigación investiga una infracción que puede terminar en sanción, pero la labor de supervisión continúa en paralelo. Y en ese sentido, todo lo que se refiere a la investigación se mantiene en ese carácter reservado, que ni siquiera el Consejo conoce de esos antecedentes, hasta que termina ese procedimiento sancionatorio con una propuesta de sanción concreta por parte del fiscal. Por lo tanto, en esta etapa de formulación de cargo, esa es información reservada. Nosotros como Consejo sabemos que hay una formulación de cargo, pero no sabemos el detalle. Hay casos en los cuales, como vamos a ver más adelante, hay una formulación de cargo que el fiscal, si bien es cierto esto es reservado en términos generales,
considera que es especialmente relevante dar a conocer a la ciudadanía respecto a un procedimiento sancionatorio porque puede haber un perjuicio a los inversionistas o a los depositantes, a algún ente en particular, alguna persona en particular, y por lo tanto cree que es relevante hacerlo público. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que esto todo es reservado, pero el fiscal podría sugerir al Consejo que haya una formulación de cargos que se haga pública. Y en ese caso, entonces, el Consejo es quien decide hacer eso público. Cuando se hace esta formulación de cargo y termina el periodo de los descargos, se abre un nuevo periodo que es una posibilidad para que quienes son formulados de cargo, quienes son potenciales infractores, quienes están interesados, puedan presentar medios de prueba adicionales o algún hecho relevante. Es decir, una vez terminada la formulación de cargo y los descargos, se abre un nuevo periodo que es muy valioso para quienes son formulados de cargo. Por lo tanto, es un espacio que pueden utilizar quienes son formulados de cargo, quienes son los potenciales infractores, para presentar testigos, documentos, informes técnicos, un peritaje, antecedentes adicionales, de los cuales toma conocimiento entonces la unidad de investigación, los pondera y finalmente entrega su informe final. Esta etapa de pruebas es muy importante para quienes son los potenciales infractores, porque es el espacio que les da derecho a presentar antecedentes adicionales a los potenciales infractores, quienes son formulados de cargo. Ese es el rol que cumple. Así que es importante esto tenerlo en mente para ver cuál es el proceso. Y entonces, cuando el fiscal ya tiene todos estos antecedentes, este periodo de pruebas dura entre 10 y 30 días hábiles, salvo prórroga, por lo tanto puede ser bastante extenso, y finalmente entonces el fiscal, ya con todos los antecedentes, entrega una opinión fundada sobre las infracciones imputadas en los cargos. Por lo tanto, ya en ese momento el fiscal tiene todos los elementos que los entrega al Consejo para que sea el Consejo quien de ahí en adelante toma las decisiones. Por lo tanto, aquí cerramos la etapa de la unidad de investigación, se terminó la investigación, termina este informe final y va al Consejo. El Consejo recibe en audiencia a los potenciales infractores, para que exista entonces el derecho de las personas a directamente referirse al Consejo y entregar los antecedentes que ellos consideran relevantes. Por lo tanto, hay una instancia de audiencia en la cual se reciben esos antecedentes y finalmente el Consejo quien resuelve si aplica o no una sanción. Después de eso, el sancionado puede presentar un recurso de reposición frente al mismo Consejo o de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, hay instancias de revisión posteriores. En resumen, respecto entonces de esta parte de estructura interna, gobernanza, controles, etcétera, ¿qué es lo que podríamos decir? CMF, como una institución técnica y recientemente integrada, como comentábamos recién, es una institución que tiene instituciones predecesoras de larga data, pero que se integró recientemente, ha mostrado un alto compromiso y profesionalismo de sus funcionarios, lo que ha sido un factor clave para los logros que hemos ido alcanzando hasta ahora. La estructura de gobernanza de CMF se alinea con las mejores prácticas en materia de gestión de riesgo, propendiendo a identificar oportunamente a aquellos que amenazan la probidad, el deber de reserva y el manejo de conflictos de interés, actuando para mantenerlos bajo control de forma oportuna y eficiente. El actuar de la institución y sus funcionarios se ejecuta mediante decisiones fundadas, como veíamos recién, tenemos que tener decisiones fundadas, se adoptan de manera colegiada, basadas exclusivamente en criterios que resguardan la objetividad, la probidad, la reserva y el debido proceso. Tenemos todo tremendamente normado en términos de cuáles son los procesos internos y las instancias en las cuales se toman decisiones. En la preparación de los antecedentes para estas decisiones, se someten a consideración del Consejo, participan distintas contrapartes. En las reuniones estas de comité tenemos presentes a las distintas áreas para la toma de decisiones. Por lo tanto, están todos presentes y todos entregan sus argumentos para que el Consejo pueda tomar una decisión donde está sometido a varias etapas de control. Las acciones entonces que los entes fiscalizados, sus representantes pudieran ejercer para interferir indebidamente en la supervisión o en acciones de sanción, se enfrentan a estos procesos cuyos resultados no dependen de una persona, porque son instancias colegiadas con procesos rigurosos, por lo tanto no están sometidas
a el criterio o decisión específica de un funcionario en particular. Entonces, eso es como la revisión de qué es lo que es la ICMF, cómo funciona, cuáles son los procesos de control, etcétera, etcétera. Que hubo harta pregunta en las sesiones anteriores, por lo tanto quisimos entregar mayores antecedentes respecto de cómo se funciona. Ahora vamos al caso en particular, que hoy día nos convoca. O sea, en realidad todavía ni siquiera el caso particular, sino que los antecedentes sobre los cuales comienza a generarse esta situación que nos tiene hoy día en esta instancia. Primero, entender, como lo dije en las sesiones anteriores, cuando concurrí a la Comisión de Hacienda y de Economía de la Cámara, hay entidades que están dentro del perímetro de CMF y hay otras entidades que están fuera del perímetro de CMF, que están involucradas en este caso de STF y Factor. Cuando hablamos entonces de este caso, hay que entender que todo parte de STF Corredora de Bolsa. Esa es la entidad por la cual comienza la investigación de CMF, que en definitiva termina con los eventos que hemos conocido recientemente, porque si CMF no hubiese comenzado con una acción de supervisión muy intrusiva en esta entidad, eventualmente nada de lo que ha pasado todo el año 2023 hubiese pasado, ¿no? Entonces estamos frente a una situación que se gatilla a partir de una investigación de CMF en una corredora de bolsa, donde se empiezan a descubrir una serie de irregularidades que es como un efecto en cadena que termina en la situación en que estamos hoy día. Esta es una corredora de un tamaño menor, muy pequeña, pero que tuvo mucha atención de CMF y es una de las entidades fiscalizadas. La otra entidad fiscalizada por CMF es Factor Corredora de Bolsa de Productos, que es una corredora de bolsa que transa facturas, pero siendo supervisada por CMF, que en la práctica en realidad nunca operó como tal, pero estaba inscrita. Era una entidad autorizada por CMF para operar. Estaba inscrita en los registros de CMF, siendo fiscalizada por CMF, pero en realidad no estaba operando, pero está dentro del perímetro. La otra entidad que está dentro del perímetro es la Bolsa de Productos, que en el caso de la Bolsa de Productos es donde debiese haber operado la corredora de bolsas de productos, que no operaba, pero ahí es donde debiese haber operado la corredora de bolsa de productos. La Bolsa de Productos tiene una serie de normas para que se transen facturas en la Bolsa de Productos. Hay una serie de condiciones que tiene que cumplir esa factura. Por ejemplo, el emisor de esa factura tiene que ser un emisor de valores, tiene que tener clasificación de riesgo, por lo tanto, tiene que tener un volumen de ventas acorde con la factura emitida. Por lo tanto, hay una serie de condiciones para hacer una factura transada en la Bolsa de Productos. Hay una serie de condiciones que están en las normas de funcionamiento de la Bolsa de Productos, que es una entidad fiscalizada por CMF. La Bolsa de Productos tiene una filial y esa filial tiene una plataforma que es Puerto X. Por lo tanto, ya esta es una plataforma que está dentro de una entidad no fiscalizada por CMF. Es una filial de la Bolsa no fiscalizada por CMF, que es Puerto X, donde ahí se transan facturas directamente, no con las condiciones que están establecidas para la Bolsa de Productos, sino que se transan directamente facturas, por ejemplo, por empresas de factoring. No por corredoras inscritas en CMF, sino que puede transar directamente una empresa de factoring su factura en Puerto X, custodiarla ahí y que se trance a través de la plataforma de Puerto X, que es no fiscalizado. Por lo tanto, Factor, que es un factoring no bancario, no fiscalizado por CMF, transaba facturas en Puerto X. Acá también lo complementamos respecto a la presentación anterior, haciendo notar que este es un factoring no bancario, porque hay factoring que hay actividades de factoring que es realizada directamente por los bancos. Y en esos casos, ese factoring bancario es fiscalizado efectivamente por CMF y está sujeto a una serie de normas prudenciales respecto del riesgo que implican para el banco. Porque ahí estamos hablando de que un banco tendría exposición al negocio de factoring y entonces tiene normas respecto de riesgo de crédito, normas prudenciales respecto de cómo se opera con ese negocio en particular cuando es un negocio de la banca directamente. Que no es el caso lógicamente de Factor, que es un factoring no bancario y que además tampoco es emisor de valores, porque hay otros factoring que son fiscalizados por CMF, pero en su carácter de emisor de valores. Entonces hay distintos tipos de actores, pero respecto de quienes conforman este caso en particular, hay entidades que sí son fiscalizadas, hay otras que no. Hay otro actor que sí es fiscalizado, que se vio afectado por este caso,
que son los fondos de inversión. Hubo fondos de inversión que se querellaron porque justamente se encontraron con una situación de pérdida significativa producto de facturas en las cuales habían invertido estos fondos de inversión y que se encontraron con problemas de pago. Por lo tanto, también hubo fondos de inversión que fueron afectados por este mismo caso que estamos conversando hoy día. Entonces, este es un poco cuáles son el conjunto de instituciones que aquí participan. Si nos vamos entonces a la cronología del caso STF Capital Corredora de Bolsa en particular. Entonces, entendiendo un poco cuáles son las entidades que participan, cómo se genera la situación desde un inicio. Esto parte con el plan de supervisión del año 2023, donde se había identificado que esta pequeña entidad corredora de bolsa requería una supervisión más acuciosa, más intrusiva respecto de qué es lo que estaba sucediendo ahí. Se había identificado como una institución que tenía vulnerabilidades y que requería atención especial. Como CMF supervisamos un gran número de entidades, algunas de mayor tamaño, otras de menor tamaño, más complejas, menos complejas, con mayor impacto sobre el sistema financiero, con menor impacto. Por lo tanto, nuestros recursos son priorizados dependiendo del riesgo que vemos en cada una de las entidades fiscalizadas o el impacto que generan sobre el mercado. A los bancos, por ejemplo, vamos a todos los bancos todos los años, pero a otras entidades vamos en los casos en los cuales consideramos que se requiere una mirada especial. Y en el caso de STF se había levantado alerta. En plan de supervisión se incorporó porque se habían encontrado algunos elementos que nos hacían pensar que era una institución que podía tener riesgos que ameritaban una revisión especial. Además, cuando nos llegaron los estados financieros en el mes de marzo, esos estados financieros no venían auditados. Entonces teníamos un tema ahí que nos reforzaba la necesidad de mirar de manera muy especial a esta entidad. De hecho, el 24 de marzo, o sea, a pocos días de haber recibido los estados financieros y a pocos días de haber empezado con esta actividad intrusiva que comenzó en el mes de febrero, ya teníamos antecedentes suficientes para saber que la situación que habíamos pensado que era compleja, efectivamente era compleja y era tan compleja que se decidió suspender la actividad de STF el 24 de marzo. O sea, ya el 24 de marzo se suspende a STF por 30 días, porque encontrábamos que habían riesgos para los inversionistas. Por lo tanto, para proteger a los inversionistas se tomó una acción de supervisión inmediata, de que no operara por 30 días hasta que pudiésemos entender muy bien qué es lo que estaba en realidad pasando en esta empresa. Entonces, mientras solucionaban sus deficiencias, se decidió simplemente suspender y durante el mes de abril se mantiene esa supervisión, detectándose falencias graves en gestión y control interno, falta de confiabilidad en la información y las condiciones de liquidez, solvencia y patrimonio. Por lo tanto, estábamos en una situación que nos estaba mostrando ser tremendamente grave. El 3 de abril, la Dirección de Supervisión ingresa la denuncia interna a la unidad de investigación, o sea, el 24 de marzo está suspendida, el 3 de abril ya se ingresaron los antecedentes a la unidad de investigación, porque encontrábamos que habían infracciones que requerían ser investigadas para un procedimiento sancionatorio, como lo vimos hace unos minutos atrás. La Dirección de Supervisión además acompañó antecedentes adicionales a la unidad de investigación durante el mes de mayo. El 12 de mayo la unidad de investigación resuelve formalmente iniciar la investigación con la formulación de cargos que sale el 31 de mayo. Por lo tanto, el 31 de mayo ya hay entonces una formulación de cargos a esta entidad. Entonces, la unidad de investigación también actuó de manera bastante rápida. El 26, entre medio, digamos, antes incluso de la formulación de cargos, el 26 el Consejo suspende las actividades de STF por 120 días. O sea, ya la habíamos tenido suspendida por 30, se decidió suspender por otros 120 días y se suspende la inscripción en el registro de corredores de bolsa. Y esta medida entonces obliga a STF a requerir autorización de CMF para realizar cualquier operación, traspaso de valores en custodia. Por lo tanto, ya teníamos a STF muy intervenido respecto de su funcionamiento. Porque si bien uno suspende las actividades, de todas maneras tengo intereses de inversionistas que proteger respecto a los inversionistas que ya tenían activos gestionados por esta empresa. Entonces, teníamos que ir autorizando operación por operación, se mantuvo todo congelado en custodia y permitiendo que las personas pudiesen hacer retiro de sus fondos si así lo consideraban pertinente. Recordar que en esas épocas, al STF al ser suspendida, es importante recordar y no sé cuán presente lo pueden tener ustedes, pero que hubo una acción comunicacional muy activa por parte de STF y sus dueños
por comunicar al público que estaban subsanando los problemas. Y nosotros en la labor de supervisión nos estábamos dando cuenta de que en realidad eran problemas que no iba a ser posible subsanar. Y por lo tanto, cuando el fiscal decide formular los cargos, al mismo tiempo decide el fiscal ponernos a nosotros en conocimiento de la situación de la formulación de cargos, como es siempre, pero no solo eso, sino que además nos propone hacer esos cargos públicos. Por lo tanto, tenemos de nuevo una situación bien especial en este caso. Primero, partimos con una entidad chiquitita. Hicimos una acción de supervisión muy intrusiva porque las faltas que consideramos que habían eran graves. Se actuó tremendamente rápido respecto de la actividad de supervisión, suspender actividades, iniciar investigación, comenzar con previo sancionatorio, formular cargos, hacer esos cargos públicos, cosa que no se hace. Habitualmente no, todo esto es reservado, porque en el fondo tenemos que resguardar la presunción de inocencia. Mientras estamos en formulación de cargos, podemos presumir inocencia. Entonces, el hacer público los cargos, podemos generar un perjuicio en una entidad financiera sin que todavía eso haya tenido su debido proceso. Por lo tanto, habitualmente no se hacen públicos los cargos, porque todavía hay posibilidades de el periodo probatorio. ¿Se acuerdan que decíamos todavía tenemos el periodo de presentación de prueba, la decisión del Consejo, todavía hay camino por recorrer? Entonces la formulación de cargos en general no se hace pública. Pero en este caso teníamos esta institución con faltas tremendamente graves y que además le estaba diciendo al público que no se preocuparan, que iban a subsanar la situación. Entonces esa es la situación en la cual nos encontramos y por lo tanto decidimos apoyar la propuesta del fiscal de hacer públicos los cargos, que es algo, como les decía, no habitual. Entonces el día 5 ya, el 31 se forman los cargos y ya el día 5 el Consejo resuelve hacer públicos los cargos. Por la gravedad y entonces entregar información al mercado de que aquí había información falsa al público y a la CMF y incumplimientos graves con operaciones ficticias, etcétera. Toda la formulación de cargos completa se hizo pública. El día 2 de junio, la unidad de investigación, mediante oficio reservado, informa al Consejo de la CMF de la formulación de cargos, que es lo que le decía, se formulan los cargos en 31, el 2 la unidad de investigación nos envía esta información a la CMF y el 5 se resuelve hacerlos públicos. Ya en el mes de agosto, entonces, también se decide ya la sanción, el Consejo resuelve el procedimiento sancionatorio, es decir, ya se reciben audiencias, etcétera, todo lo que corresponde al procedimiento sancionatorio que vimos hace unos minutos atrás, se resuelve todo este proceso y en el proceso sancionatorio se cancela la inscripción de CTF, cosa que tampoco es tan habitual, que se cierre una compañía, una empresa, se cierre producto de un proceso sancionatorio, no es tan habitual, y con multas bastante altas, de 13.500 UF a CTF, corredora de bolsa, las 10.800 a Luis Flores y 9.000 a cada uno de los hermanos Sauer, junto con la inhabilidad por 5 años de ejercer como director o ejecutivo principal de las firmas fiscalizadas por CMF, cosa que tampoco es tan habitual como lo vamos a ver en unas láminas más. Y además de eso, por haber infracciones que podrían configurar delito, se decide dar aviso al Ministerio Público. Por lo tanto, este es el proceso al cual se vio, se vio enfrentado esta empresa de CTF durante el año 2023, donde de marzo a agosto se determinó y concluyó con un proceso sancionatorio. El 16 de noviembre, además, como esta decisión fue apelada, la decisión de cancelación fue apelada por la empresa, se presentó entonces un recurso en la Corte de Apelaciones que dejaba sin efecto la cancelación. Entonces, como dejaba sin efecto la cancelación, nos preocupamos, a lo mejor por exceso de celo, ¿no? Como CMF dijimos, bueno, si está suspendida la cancelación, producto de la apelación en tribunales, no vaya a ser que se ponga a funcionar. Entonces, decidimos suspenderla el 16 de noviembre. Se decidió suspender, aun cuando estaba cancelada, pero como se suspenden los efectos, automáticamente cuando es apelada una sanción, decidimos igual suspender mientras se resuelve el tema en la Corte de Apelaciones. Esa decisión de suspensión de nuevo está apelada en la Corte de Apelaciones por la empresa. Así que en eso estamos hoy día, pero la institución en este minuto no está operando. STF no está operando. Cuando miramos la magnitud de la sanción, porque esto es algo que también se nos consultó la vez anterior, de por qué decíamos que la sanción era relativamente alta o que era severa. Yo dije varias veces, esta es una sanción severa. Entonces, para ponerlo en perspectiva y entregar algunos antecedentes, por qué se considera por CMF como una sanción severa. Las sanciones aplicadas a STF, sus socios, se encuentran entre las más altas desde la creación de CMF.
y las inhabilidades establecidas para las personas sancionadas también son las más gravosas. Acá tenemos algún recuento entonces de la historia de sanciones por temas similares, ¿no? O sea, no tenemos todas las sanciones CMF, pero escogimos las que son por temas similares. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Carlos Marino Rego por transacciones ficticias e información falsa al mercado, donde hubo sanciones de 14.000 UF a Carlos Marín, a 12.000 a la corredora, y además se canceló la inscripción de esta corredora por no envío de información financiera tras haberla suspendido por 365 días. Por lo tanto, este es un caso similar, pero fíjense ustedes que estamos hablando acá de un año de suspensión y además en este caso en particular teníamos reclamos de inversionistas afectados. Ahí después les puedo dar el detalle si ustedes tienen interés en aquello, el director general jurídico, pero en este caso estas multas además estaban relacionadas con una institución que ya teníamos antecedentes directos, que había personas defraudadas y con pérdidas significativas, y por eso la magnitud de la sanción. Vantras Capital, incumplimiento de índices, información falsa al mercado. Ahí en este caso Patricio Nasal son 1.200 UF y Vantras 2.500 UF. Intervalore, información falsa al mercado, incumplimiento de índices. Gabriel Urenda con 6.000, Sebastián González con 4.000. E inhabilidad, acá hubo inhabilidad por 4 años. Y la Intervalores Corredora también 8.000. Y después tenemos STF, donde justamente ustedes pueden ver acá que está entre las más altas las sanciones pecuniarias de esta institución. En el caso de STF no tuvimos denuncias de personas directamente afectadas por STF. No tuvimos a la vista antecedentes de que nadie nos hubiese denunciado que tuvo pérdidas directas por STF. Sabemos que hay pérdidas después por las querellas presentadas por el caso Factop, pero ese no es nuestro fiscalizado, estaba afuera, y ahí sabemos que efectivamente hubo gente perjudicada, pero no es el caso de STF en particular, donde no tuvimos a la vista perjuicio de personas. Y aún así las sanciones son gravosas, justamente por el daño a la fe pública. A lo mejor no hay un perjuicio directo a un inversionista, pero el daño a la fe pública es enorme. Entonces, por eso es que se impusieron sanciones altas. Respecto de Factop, corredora de bolsa de productos. Por lo tanto, acá estamos hablando de la otra institución que está bajo fiscalización de CMF. En este caso, durante el proceso de supervisión STF, que era la institución que nosotros habíamos detectado con vulnerabilidad y que requería esta atención especial, fuimos a supervisar STF y nos encontramos con una situación tan grave que dijimos, ¿qué otra institución está relacionada con STF? Tiene una corredora de bolsa de productos. No vaya a ser que haya problemas ahí. Por lo tanto, se comenzó a investigar sin tener ningún antecedente de nada, ni un reclamo de nada, pero dijimos, bueno, esta sociedad está relacionada con este otro, tiene los mismos dueños, no vaya a ser que haya algo, y se decidió investigar entonces el caso de la corredora de bolsa de productos. Y en el mes de mayo se verifica con la bolsa de productos que Factop no registra operaciones. Por lo tanto, si bien la bolsa de productos, la corredora de bolsa de productos estaba autorizada para operar, no estaba operando. Por lo tanto, eso nos dejó más tranquilos porque teníamos una corredora que estaba relacionada con una empresa con problemas graves, pero que en la práctica no estaba operando en la bolsa de productos, pero que sí se estaba utilizando entonces en Puerto X, que es una plataforma donde se transan facturas, pero ya no con el estándar de la bolsa de productos. Por lo tanto, no estaba operando como corredora de la bolsa de productos, pero sí estaba operando con su código para facturas transadas en Puerto X, que es una plataforma de una filial de la bolsa de productos no fiscalizada por CMF. El 6 de junio, la bolsa de productos suspende a Factop en atención a la publicación de los cargos CMF. O sea, también le pareció una alerta y nosotros ya le estábamos preguntando a la bolsa de productos, le empezamos a preguntar sobre esta Factop CBP, la corredora de bolsa de productos, y la bolsa de productos dijo, mejor la suspendo también, no vaya a ser que empiece a operar. Entonces se le suspendió por parte de la corredora, perdón, a la bolsa de productos suspendió la corredora en atención a nuestra investigación. En junio también la CMF le solicita algunos detalles de sus actividades. Por lo tanto, durante todo el mes de junio, CMF está investigando también a la corredora de bolsa de productos. O sea, la corredora de bolsa de productos ya está siendo sujeto de investigación. Aun cuando no operaba, comenzamos a investigar qué es lo que estaba pasando en la corredora de bolsa de productos durante el mes de junio. Acá en la lámina anterior no lo mencioné en esta historia,
pero el audio es del 22 de junio. Entonces, como para posicionarnos en el audio, estamos hablando de que el 22 de junio, ustedes ven que ya ha pasado mucha agua bajo el puente. O sea, estamos bien avanzados en el procedimiento sancionatorio. De hecho, ya estaban formulados los cargos al momento del audio. Acá, para la corredora de bolsa de productos, estamos en junio, ya estábamos empezando a tener actividad de supervisión en la corredora de bolsa de productos. El 18 de julio, la CMF instruye informar la situación que pudiera impactar el patrimonio mínimo legal. Se identificó una situación que veíamos de una irregularidad respecto del patrimonio. Y en agosto, el 10 de agosto, el Consejo decide suspender las actividades de la firma por detectar este pasivo relevante que ellos no estaban reconociendo y por lo tanto tenían un déficit de patrimonio. Por lo tanto, el 10 de agosto ya se decide suspender las actividades de la corredora bolsa de productos, a pesar de que no estaba funcionando, pero de todas maneras no vaya a ser que funcionara porque no estaba cumpliendo con el patrimonio mínimo. Y la bolsa de productos aplica la sanción de pérdida de calidad de corredor, eso el 31 de agosto. En octubre la corredora no nos remite su estado financiero, por lo tanto ya en el mes de noviembre el Consejo oficia a la empresa el 7 de noviembre respecto de la expulsión de la bolsa de productos, incumplir además el requisito legal de patrimonio mínimo, lo que no se había subsanado hasta la fecha, no había remitido los estados financieros, por lo tanto en este caso se decide también cancelar a la corredora de bolsa de productos. Por lo tanto, en este minuto ambas instituciones están canceladas por CMF. Ya, entonces ahora el resumen del caso STF Factop. En beneficio de la estabilidad y transparencia del mercado de valores, se actuó con eficacia y celeridad, de acuerdo a nuestro juicio. Esto fue un proceso bien rápido y ese juicio es fundado en la historia que les acabamos de comentar. Estos son plazos muy cortos para el actuar de CMF en este caso. Dedicamos una gran cantidad de recursos de supervisión a una entidad bien chica, bien pequeña, pero que requería esos recursos porque efectivamente esta entidad chica podía estar afectando la confianza en el mercado y era grave la situación. Se suspendió las operaciones de CTF Capital en 19 días del ingreso de los estados financieros. Se aplicaron multas e inhabilidades a los responsables de las infracciones de CTF en un plazo de 5 meses. Y al comparar las sanciones de CTF, sus socios y ejecutivos con las aplicables a otras compañías del sector, se observa entonces que son de las más altas desde la creación de CMF y las inhabilidades que se aplicaron también son de las más gravosas. Se suspendió y luego se canceló la operación de Factop también, entonces STF Capital está cancelada y Factop Corredora de Bolsa de Productos está cancelada. Aun cuando entonces esta última ni siquiera se encontraba operando, pero encontramos que de todas maneras era mejor simplemente cancelar. Ese es un poco el escenario, ¿no? Respecto de CMF y la forma en la que actúa en términos generales, su estructura, su gobernanza, sus controles, cómo se aplica eso para este caso en particular en términos del procedimiento sancionatorio, y de ahí nos encontramos con este audio que ocurre el 22 de junio y que se recibe entonces los primeros días de noviembre. Entonces, cuando se recibe este audio el día 13 de noviembre en la tarde, en el caso de CMF se recibe previo a que sale la publicación entonces en un medio, ¿no? Se recibe el día lunes, la publicación sale el día martes. El día 13 de noviembre en la tarde, un integrante de la unidad de investigación recibió a través de un mensaje de WhatsApp anónimo un audio que se atribuye a los entonces abogados de CTF Capital y sus dueños. En el audio, entre otras materias, se alude a un supuesto soborno a un funcionario no identificado de la CMF. El funcionario que recibió este audio informó al fiscal y un equipo de la unidad de investigación revisó en detalle el audio para ver su autenticidad, verificar la procedencia de este audio, aun cuando era anónimo, por lo tanto había que analizar con mucho detalle, era un audio bastante largo, entonces el equipo se reunió a escuchar con detención el audio durante el día 14 en la mañana. Por lo tanto, se recibe el 13 en la tarde, el día 14 en la mañana se hace el análisis del audio para verificar
su autenticidad, entender un poco los elementos que estaban ahí. Y debido a la gravedad de los hechos, entonces, el martes 14, el fiscal de la unidad de investigación informó de la situación y entonces la presidenta, yo en particular, decidí convocar a una sesión extraordinaria de consejo, puesto que lo que estaba en el audio era bastante grave. Por lo tanto, el fiscal entregó estos antecedentes, por lo tanto, el consejo, los miembros del consejo, en realidad, los miembros del consejo conocieron de estos antecedentes el martes en la tarde, se conoció de todo esto, donde en simultáneo estaba entonces apareciendo ese mismo martes en prensa el artículo de CIPER, con extractos de ese mismo audio. Y frente a consultas de los medios, los miembros del Consejo estaban antecedentes de la existencia de este audio, estaban conscientes también de la información que estaba siendo divulgada a través de los medios y como teníamos que sesionar como Consejo para tomar medidas, esa sesión de Consejo fue para el día miércoles a las 8 de la mañana, miércoles 15 a las 8 de la mañana, y esa tarde, mientras no se tomaran esas medidas, lo que se decidió para dar respuesta a la prensa fue decir que se estaba analizando la situación para adoptar las medidas y acciones pertinentes. Por lo tanto, el martes, cuando se conoce del audio por parte de los miembros del Consejo, no hay una reunión de consejo formal ese mismo día, nuestras reuniones tienen que ser convocadas previamente y además requeríamos recabar antecedentes para la toma de decisiones y por lo tanto la reunión se convocó para el día miércoles a las 8 de la mañana. De esa forma entonces el Consejo sesionó de manera extraordinaria ese miércoles a las 8 de la mañana. Nosotros normalmente tenemos los consejos los días jueves, pero esto era tremendamente grave, por lo tanto, aun cuando había consejo el día jueves, incluso el día jueves teníamos en agenda justamente los casos de facto para cancelar a la corredora de bolsa de productos y teníamos la decisión también de STF, por lo tanto teníamos ese tema incluso otra arista, pero teníamos aristas de ese tema el jueves. Pero aún así se decidió sesionar el miércoles a las 8 de la mañana porque consideramos que era importante actuar de manera muy rápida respecto de este tema en particular. Entonces no se esperó al Consejo del jueves, se sesionó de manera extraordinaria el miércoles a las 8 de la mañana. Y durante esa sesión, y concordando con la propuesta que nos entregó el fiscal de la unidad de investigación, se informó públicamente, se decidió informar públicamente que se presentaba una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de soborno en contra de Luis Hermosilla Osorio y María Leonarda Villalobos Müller y Daniel Sauer. Por lo tanto, se decidió por parte del Consejo también presentar esta denuncia que concordaba con la propuesta que nos estaba haciendo el fiscal. Además de eso, además de esta denuncia, se tomó la decisión de tener una investigación interna. La denuncia por eventuales infracciones a lo prescrito en los artículos 248 bis, 249 y 250 del Código Penal, entonces fue remitida esa misma jornada al fiscal nacional del Ministerio Público. Respecto de la investigación interna, que como les decía, en la misma sesión de consejo se decide iniciar esa investigación interna el día miércoles 15 de noviembre, en la sesión que comenzó a las 8 de la mañana. También es una decisión de la privativa de la presidenta, en este caso, la decisión del Ministerio Público es del Consejo, la decisión de la investigación interna es de la presidenta. Y por lo tanto esa decisión también de todas maneras yo lo comenté con el Consejo y el Consejo apoyó esta decisión aun cuando era privativa de la presidenta como jefa de servicio y esta investigación apuntaba justamente a determinar eventuales infracciones administrativas al interior de la CMF que estuvieran relacionadas con los hechos denunciados, con los temas que estaban siendo aludidos en el audio. Esto también concordaba con lo propuesto por el fiscal de la unidad de investigación. Por lo tanto, el fiscal propuso ambas cosas. Cuando nos comentó y nos entregó los antecedentes que había recabado sobre el audio, recomendó ambas cosas, la denuncia del Ministerio Público y la investigación interna. Y el Consejo decidió adoptar esas dos medidas. O sea, la primera el Consejo y la segunda la presidenta.
El jueves 16 de noviembre, la jefa de servicio designó como fiscal instructor de la investigación interna al comisionado Beltrán de Ramón. Por lo tanto, se decide iniciar la investigación, se empieza a pensar en quién es la persona que puede quedar a cargo de esa investigación y se determina que la persona más idónea para conducir esa investigación interna era el comisionado de Ramón, quien había ingresado el 31 de octubre. De este modo, entonces, la integración destinada a determinar eventuales responsabilidades es conducida por un funcionario de la mayor jerarquía dentro de la institución y que, como no formaba parte de la comisión al momento en que ocurrieron los hechos, tenía total independencia. Además, una persona de larga experiencia y trayectoria que venía del Banco Central, tenía amplio conocimiento de lo que era la CMF por una parte y además de lo que son los procedimientos administrativos, controles y que, por lo tanto, era una persona muy capacitada, la más capacitada dentro de la institución para conducir esta investigación. Esa investigación tiene un plazo de 20 días, tenía un plazo de 20 días hábiles que son prorrogables hasta 60. Cumplido ese plazo de 60 días, esta investigación se daría por cerrada y el fiscal instructor puede o no formular cargos. O sea, podría darla por cerrada o puede formular cargos. En el caso en que se formulen cargos, hay un periodo de descargos, de defensa, se pueden rendir pruebas, por lo tanto ahí el tiempo se alarga. Esa formulación de cargos, si se deciden no solamente formular cargos, sino que determinar una sanción administrativa, va a la Contraloría, por lo tanto ese pedido se puede alargar bastante, dependiendo de cuál es el curso de esa investigación. Esa investigación es reservada, por lo tanto no tenemos antecedentes específicos en lo que está esa investigación, no podemos entregar tampoco antecedentes específicos, puesto que todavía está en curso. Respecto de la revisión interna, porque además de que se haya decidido enviar los antecedentes al Ministerio Público para la investigación que corresponde en esa sede, la investigación interna como un procedimiento sumarial, además hay internamente una responsabilidad mía como jefa de servicio, en este caso, de hacer una revisión de qué es lo que estaba sucediendo y eventualmente tomar acción. Por lo tanto, no impide el que como jefa de servicio de todas maneras se haga una revisión de qué es lo que estaba pasando al interior de la institución y tomar las medidas que se consideraran pertinentes. Entonces, actuamos en las tres líneas: Ministerio Público, investigación sumarial, investigación interna y revisión interna por parte de la presidenta y acciones que se pudiesen tomar independiente del curso que tuvieran las otras dos acciones. Por lo tanto, esto sucedió en forma paralela. Y en dicho marco, el 20 de noviembre se entregó información complementaria al Ministerio Público, antecedentes adicionales que fuimos recabando y también al Servicio de Impuesto Interno. La información que se entregó contenía, por ejemplo, temas respecto de los 12 RUT. Nos pusimos a mirar porque en el audio se alude a que hay 12 RUT, que se entregó información de 12 RUT desde la CMF, el Servicio de Impuesto Interno. Buscamos y no había información entregada ni formal ni informalmente respecto de RUTs desde CMF, el Servicio de Impuesto Interno. Esa fue alguna información adicional que se remitió al Ministerio Público. De la revisión también interna se desprende que los abogados Luis Morcilla y María Leonarda Villalobos no han representado a ninguna otra entidad fiscalizada por la CMF. Era otra cosa que nos parecía importante ir a mirar. No vaya a ser que estén en otro caso, hayan tenido alguna otra acción en CMF y no tenía ninguna relación ninguno de los dos con CMF, ningún procedimiento previo. Tampoco habían solicitado participar en reuniones de lobby distintas a las conocidas específicas respecto de este caso. O sea, no habían otros casos en los cuales hubiesen representado a otros fiscalizados. Y en marzo y mayo de 2023 sí habían pedido entonces estas reuniones de lobby. De hecho, pudimos constatar que se habían solicitado 14 audiencias en la plataforma de lobby, de las cuales se habían concretado 4. O sea, hubo varias reuniones de lobby que fueron rechazadas. Entonces, ese es el tipo de antecedentes que pudimos ir recabando en la revisión interna. Desde esa fecha, que concurrí a la Cámara de Diputados y Diputadas, a las comisiones de Hacienda y Economía, hasta la fecha, hasta el día de hoy, han sucedido algunas otras cosas, ¿no? Entonces, para ponerlos al día también en los eventos que han ocurrido desde esa fecha, con fecha 30 de noviembre, la asesora de Asuntos Corporativos se presentó con el director general jurídico, que aquí me acompaña también, para informar que durante el ejercicio de sus funciones en la CMF
realizó comentarios en relación al caso de la corredora STF a un asesor externo de dicha empresa. Por lo tanto, ella entregó antecedentes al director general jurídico, quien inmediatamente la acompañó a la asesora a mi oficina para entregarme esta misma información. Por lo tanto, la primera persona a la que recurrió la asesora fue el director general jurídico, quien inmediatamente le sugirió el camino de acción frente a hechos que se consideraron graves y que por lo tanto fueron hasta mi oficina a relatarme estos mismos hechos. Ese mismo día y prácticamente a continuación, esto fue todo en el curso de un par de horas, que se informó al director general jurídico con ella, ambos concurrieron a mi oficina y luego el director general jurídico y yo como presidenta informamos de esta situación al fiscal encargado de la investigación interna. Por lo tanto, se le informó al comisionado de Ramón sobre los antecedentes que habíamos recibido José Antonio Gaspar y yo minutos antes. El 1 de diciembre, el comisionado Beltrán de Ramón, en su calidad de fiscal instructor de la investigación interna de la CMF, notificó a la presidenta la suspensión en sus funciones de la asesora Marcela Gómez Aguirre. Por lo tanto, Beltrán de Ramón, al conocer de estos antecedentes y hacer las diligencias que consideró pertinentes, ya el 1 de diciembre, de manera muy rápida, con los antecedentes que tuvo a la vista, me notificó que su decisión era suspender, o su sugerencia era suspender, frente a lo cual se le hace la consulta de si tenía todos los antecedentes necesarios para continuar la investigación, porque era importante, ¿no?, que se pudiese investigar a fondo cuál era el rol, qué información se había entregado. Entonces, si el fiscal instructor ya tenía toda la información necesaria para poder continuar su línea investigatoria, me dejaba a mí en libertad, a la presidenta en libertad de tomar decisiones respecto de la continuidad de la asesora en la institución, que dado el cargo que tenía y la situación en la cual estaba y el carácter de confianza que tienen los funcionarios de CMF, se consideró que, por mi parte, digamos, consideré que era importante el proceder a la desvinculación. Se solicitó entonces la renuncia de la asesora a contar de esa misma fecha, por lo tanto, el mismo 1 de diciembre, por pérdida de confianza. Por lo tanto, acá tenemos como 3 niveles, ¿no? Porque uno tiene que ver con su rol como asesora, como funcionaria de confianza, donde se consideró que se había perdido esa confianza, por lo tanto no podía seguir ejerciendo su rol de asesora de asuntos corporativos, por una parte, pero eso no implica o no tiene efecto directo sobre las decisiones que ahora tienen que ir tomando distintas instancias. O sea, se continuó con la investigación interna para ver si había una infracción administrativa, que eso es distinto a pérdida de confianza. Una cosa es pérdida de confianza y otra cosa es infracción administrativa. Entonces, para poder ver si hay o no infracción administrativa es algo que tiene que investigar todavía, que está en proceso de investigación por parte del fiscal instructor. Y otra cosa es que si eventualmente después esto pueda ir al Ministerio Público, los antecedentes lógicamente se han mandado también al Ministerio Público, por lo tanto otra cosa también es esa sede. Por lo tanto, la única sede en la cual esto hoy día estaría resuelto es en términos de pérdida de confianza como funcionaria CMF. El resto todavía estará por verse en lo que se relaciona a la asesora en particular. Entonces, pero esa es la medida y es importante aquí destacar que lo otro está absolutamente en trámite. Por lo tanto, lo único que se hizo fue determinar esta acción que era la que correspondía en la etapa en la cual estábamos. Respecto de la renovación del fiscal de la unidad de investigación, que fue el otro hito que ocurrió entre mi concurrencia a la Cámara y ahora, como se ha señalado, el fiscal de la CMF ejerce la jefatura de la unidad de investigación, es nombrado por el Consejo mediante el proceso de selección de altos directivos públicos, como lo comenté antes también. El cargo dura 6 años, puede renovarse su nombramiento por una sola vez, o sea, hay una sola renovación posible por otros 6 años. Como el fiscal Andrés Montes asumió su cargo en enero de 2018, ese cargo tenía su periodo de vencimiento ahora en enero de 2024.
El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió por unanimidad renovar a Andrés Montes Cruz para este nuevo periodo de 6 años como fiscal de la Unidad de Investigación. La CMF, para llegar a esta decisión, destacó su rol en la instalación. Este es un fiscal que le tocó justamente la instalación nueva, digamos, de una unidad de investigación, la consolidación de esta unidad de investigación, y durante este periodo de 6 años ha tenido un excelente desempeño y profesionalismo y ha llevado una gestión destacable con positivos resultados en los procesos de investigación. Acá tenemos algunos datos respecto de las denuncias recibidas. Se ve cómo estas han ido creciendo desde el año 2018. Tuvimos una baja ahí el año 2020 por efectos de la pandemia, lógicamente, pero ya se ha ido retomando tanto las denuncias externas, que han subido muchísimo. Esto de la mano también justamente con los fraudes que hemos visto, ¿no? En términos de los fraudes de crédito. Eso recibimos mucha denuncia, que en realidad no son nuestros fiscalizados, pero terminan en estas alertas ciudadanas. De eso ha habido harto. Y después, respecto a los procedimientos sancionatorios iniciados, ahí contarles que tenemos 2 tipos de procedimientos generales que siguen todo el curso que comenté hace unos minutos atrás en términos del procedimiento sancionatorio, y hay otros procedimientos que nos ayudan mucho a poder resolver rápidamente, que son procedimientos simplificados. En esos procedimientos simplificados lo que significa es que se hace toda la investigación como corresponde, se formulan los cargos, y en esa formulación de cargos se establece una sanción, y esa sanción es aceptada por el infractor. Por lo tanto, si el infractor acepta su culpa y que efectivamente hay una infracción y que no hay desacuerdo o una diferencia, una disputa respecto de esa sanción, entonces eso termina ahí y se pone en conocimiento de todas maneras de nuevo al Consejo respecto a los procedimientos simplificados, donde eventualmente el Consejo también podría decidir algo distinto, pero ya viene la propuesta directamente con la sanción y con el acuerdo o la aceptación de esa sanción por parte del infractor, y ahí termina. Entonces eso nos genera capacidad de avanzar más rápido con ciertos procedimientos que pasan a simplificado cuando son infracciones relativamente más simples, ¿no? No cualquier sanción pasa a un procedimiento simplificado, pero bajo ciertas condiciones pasa a simplificado. Respecto de las sanciones aplicadas por el Consejo y las alertas ciudadanas, ahí tenemos también algunas estadísticas que entregarles y que ustedes las pueden revisar en mayor detalle. Como les decía, no toda denuncia termina en un sancionatorio. Y acá tenemos algunas de las alertas ciudadanas. Somos bien activos en redes sociales para las alertas ciudadanas, y esto ha tenido un buen impacto, digamos, en prevenir a las personas de que prevengan y no caigan en estas situaciones que al final del día generan harto perjuicio. En el periodo 2018-2023 se han interpuesto 81 reclamaciones de ilegalidad en la Corte de Apelaciones contra las sanciones de CMF, y ha habido bastante éxito en términos de la ratificación de estas sanciones. Hay 62 sin cambio, en solamente un caso se revocó la sanción y hay 18 que todavía están en revisión. Y algunas reflexiones finales. La CMF actuó de manera oportuna y correcta y de forma bastante proactiva al fiscalizar y sancionar STF Capital, sus ejecutivos y sus dueños. En 5 meses detectó infracciones graves y tomó decisiones para proteger a los inversionistas y al mercado. Se actuó de igual forma con Factop corroborado ese producto. La autorización para operar fue revocada en ambas firmas. Ninguna de las dos está operando al día de hoy. CMF está colaborando como corresponde con el Ministerio Público al mismo tiempo que desarrolla la investigación interna, porque en este caso hay que investigarlo con toda la diligencia y cuidado que corresponde. Y por cierto, también estamos disponibles a colaborar con el Congreso en esta u otra instancia. Ni la CMF ni las superintendencias predecesoras se han visto involucradas en un caso de soborno anteriormente, y en este caso lógicamente hay que investigarlo y se debe continuar investigando con todo el rigor que corresponde, de tal manera de poder descartar o no la existencia de irregularidades. La veracidad
de las informaciones que se hacen en el audio. Es una cuestión que todavía está en investigación por parte de las autoridades competentes. En cualquier caso, si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario o funcionaria de la institución, esto no habría tenido efecto a la luz de la severidad, proactividad, diligencia e independencia con la que actuó CMF. O sea, simplemente es lo que nos dicen los hechos, de qué es lo que pasó y cómo terminó el caso. Todos los funcionarios y funcionarias de la CMF cuentan con la confianza del Consejo para el desempeño de sus funciones, en tanto esta situación se aclare. Esto sin perjuicio de que adoptemos las decisiones que estimamos pertinentes, y de hecho se han adoptado decisiones justamente a medida que se va desarrollando la investigación. Contamos con profesionales de primer nivel altamente comprometidos con la institución. La CMF continuará trabajando con el mismo compromiso de siempre y no dejaremos de supervisar, fiscalizar, investigar y sancionar, entre otras tareas que realizamos con miras al correcto funcionamiento del sistema financiero y todos sus participantes. Sin duda es importante que se esclarezcan estos hechos y en eso estamos. STF es una entidad de tamaño pequeño, no sistémica, pero con diversas interconexiones en el ámbito financiero. Entonces, por eso es que tomó nuestra atención. En este caso, se pudieron detectar de manera oportuna incumplimientos graves gracias a la labor supervisora y esto evitó daños mayores a clientes e inversionistas. Aunque el caso está todavía en desarrollo, revela brechas en la actual regulación, que justamente parte de ellas están siendo subsanadas con la ley FinTech. Y estamos en este minuto trabajando en la regulación secundaria que corresponde a esa ley. Que no lo mencioné antes, pero hay algunas entidades de factoring y actividades de factoring que van a ingresar al perímetro con ley FinTech. Así que eso sería la presentación que traíamos preparada. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente, vamos a tener problemas de horario en esta comisión, porque vienen expositores bastante interesantes, hay harta información y nos vamos a quedar cortos. A la una vamos a tener que correrlo, vamos a tener que ver cómo hacemos eso. Pero la verdad que muy interesante, ya lo habíamos visto obviamente en las comisiones, hay otra cosa que viene. Algunas cosas que aparecen ahí me llaman la atención. No sé si es normal que los que estén fuera del perímetro de la CMF pueden actuar por los que están adentro, porque acá habían dos temas, digamos. Uno, que el Facto SAP, no bancario, actuaba con fondos de inversión. ¿Qué pasó con la cartera mala que tienen esos fondos de inversión? ¿Ustedes supervisan esa mala cartera que en estos momentos tienen? Porque hay algunos fondos de inversión que se están quejando, obviamente. ¿Qué pasa con las multas? 13.000, 9.000, ¿hay boletas de garantía? ¿Hay algo que efectivamente, porque es un tema de civil y otro penal? El tema penal tiene un carril distinto, el tema civil lo pueden ver ustedes con el tema de las multas. También me llama la atención de que Facto, corredora de productos, ustedes decían, no registraba operaciones, ¿cierto?, dentro del perímetro de ustedes, pero sí operaba con plataforma Puerto X, o sea, operaba. Porque ahí ustedes lo escribieron, que operaba con el Puerto X. O sea, mi pregunta es, si lo que está dentro del perímetro que ustedes regulan, empresas dentro del perímetro pueden hacer operaciones con empresas fuera del perímetro sin ningún inconveniente, como esta, como Facto Corredora de Productos, por ejemplo, o Facto SAP, que hacía con, hacía con Puerto X, pero eso es por fuera, pero también hacía con fondos de inversión de capital de riesgo. Por último, 14 audiencias de lobby se pidieron, 4 dijeron que sí. ¿Con quién se reunieron? ¿Qué hablaron? Creo que es importante. Lo otro, el fiscal Montes no sale diciendo algo, porque dicen también los medios que estaban molestos con lo que se filtró, pero el fiscal Montes está siendo investigado también, está haciendo dentro de la investigación que están haciendo dentro de la CMF, porque según lo que revela el audio es que él le habría dateado de qué es lo que iba a hacer y qué es lo que no iba a hacer. No datos específicos, pero sí para dónde iba a ir. Esa información la necesitaban los abogados para saber la estrategia jurídica. Entonces, mi pregunta es, ¿el fiscal Montes también está dentro de la investigación que se está llevando a cabo internamente?
Y por último, después de que pasó todo esto, ¿qué cambió internamente en los procedimientos de la CMF? Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Yo siempre hago la misma introducción a la Comisión Investigadora. Este no es un tribunal, por lo tanto aquí lo que nosotros, el entregable que tenemos que dar primero es una posibilidad de que el Congreso Nacional, a través de este tipo de hechos graves en la Comisión Investigadora, finalmente tengamos oportunidades para poder proponer mejoras dentro de las leyes, que es nuestro ámbito. Y obviamente que si de esto, de todas estas reuniones que tengamos, surgen antecedentes que puedan revestir carácter de delito, ponerlos en conocimiento de las autoridades correspondientes. Dicho eso, yo quería preguntarle a la presidenta, por su intermedio, presidente, ¿es qué tipo de soborno podría darse? Porque en este tipo de cosas, yo quisiera ver en qué podría influir un soborno acá. Si estamos hablando de que podemos, a través de funcionarios de la CMF, informar cosas secretas, informar procedimientos secretos, ¿qué tipo de soborno podría darse que tenga una particular gravedad, que tenga alguna consecuencia? Eso sería bueno porque, y aquí hoy, presidente, con un tema que es importante, que es cómo tratamos nosotros el secreto en general. Y cómo responden los funcionarios que están obligados a guardar secreto ante el ordenamiento jurídico, porque si en el fondo es evidente que algunas de las reuniones probablemente los comisionados son secretas, y si alguien sale y cuenta, hay que ver cuál es la sanción que eso tiene, que por ahí podría haber un tema. ¿Qué tipo de revelaciones se puede dar o en qué ámbito podría darse este soborno? Y, presidente, una cuestión entre paréntesis, yo creo que para nosotros, para la comisión, es que yo propondría, a lo mejor si usted lo tiene a bien, y a la Secretaría, es que fijáramos una reunión especial para escuchar todos juntos, digamos, una cosa muy higiénica, el audio entero. Porque yo creo que varios hemos escuchado de a poco extractos del audio, pero si nos podemos conseguir oficialmente, por el tema de la Secretaría, el audio completo y sentarnos a escucharlo entero, para que, digamos, todos sepamos bien de qué estamos hablando en términos general completo, digamos. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias. El diputado Barrera y el diputado Maya, después. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la presidenta de la CMF, a su equipo. Creo que fue una exposición muy ilustradora de cómo se desarrolla todo este fraude, que sin duda es súper importante para la comisión. Pero hay que recordar, bueno, y esto sirve obviamente como insumo para poder determinar dónde está el problema en la institucionalidad que permitió que estas cosas pasaran. Entonces, tengo algunas preguntas, presidente. Bueno, tenía muchas preguntas, pero las voy a tratar de resumir. Me preocupa que dentro del perímetro estén estas organizaciones, estos factoring que no son bancarios. No sé qué impacto tienen en el mercado general, si son muchas las empresas de factoring no bancarias y qué podríamos hacer, por ejemplo, para poder resguardar o que la CMF pueda hacer algo para poder llegar a esas instituciones que están trabajando ahí, quizás qué cosas están pasando. O sea, si esto pasó en la institucionalidad que vigila la CMF, imagínense, no sé lo que puede estar pasando en las que no están vigiladas por la CMF. Esa es una pregunta. Lo otro, en el audio habla la abogada Villalobos de que podrían haber 44 RUT con problemas de irregularidades. Es importante destacar de que justo esto se estalla o se destapa por la alerta que da la CMF con 12 RUT, parece que fueron. ¿Cuántos fueron? Perdón, presidente, por su intermedio. Es que no hubo ningún RUT que nosotros diéramos alerta. Nosotros nunca vimos RUTs en CMF. Entonces, el audio habla de unos RUT en CMF, pero nosotros entendí que hicieron la consulta. No, el audio dice eso. Ya. Pero se hizo una revisión interna y no hay ninguna consulta de ningún RUT por parte de CMF. Ya, lo entendí mal. Entonces, paso a la siguiente pregunta. Tratemos de ser sucinto porque nos quedan... Sí.
¿Qué pasa? También se supone que se le pidió la renuncia a la persona que declaró que había tenido algunas conversaciones. Yo no conozco el derecho administrativo y todo eso. ¿Qué pasa si necesitan o si requieren de más información de esta persona ahora que está desvinculada? Y lo otro, independientemente de que en las conclusiones la presidenta, a través de su intermedio presidente, dice de que si se hubiera traspasado información, esto finalmente en los resultados no tuvo como una incidencia, porque todo se descubrió, pero podría haber información que se dio antes o a otras empresas, o se está dando ahora también a otras empresas que no son estas, y la pregunta es, más o menos lo que decía el diputado Mellado, si después de que pasó esto tomaron alguna medida, si pudieron determinar qué es lo que falló para que sucediera esta conversación, que todavía no sabemos si realmente es de la que está hablando el audio, porque en el audio dice de que le deben plata a una persona de la CMF. Entonces me gustaría saber si ustedes pudieron descubrir qué es lo que falló y qué es lo que van a hacer para que esto no, en lo posible, no se pueda repetir. Y si también han detectado que hay más personas involucradas aparte de esta persona a la que le pidieron la renuncia. Eso, presidente, gracias. Gracias. Diputado Maya, les vamos a pedir brevedad, que sea más sucinto, porque después tiene que responder la presidenta. Yo solo saludar a los colegas, diputados, diputadas, a la CMF también, que nos ha entregado junto a su presidenta un detallado informe. Ya los colegas han hecho todas las consultas. Yo creo que el caso, nosotros acá tenemos que enfrentarnos con toda la corrupción, y para eso necesitamos información. Yo tenía algunas consultas, algunas se fueron dando aquí por los colegas, pero una de las consultas que yo tengo es sobre la asesora de asuntos corporativos que fue desvinculada, si es que ella fue desvinculada por este caso, si es que hay responsabilidades de esta funcionaria en el caso que estamos viendo ahora, y adscribo a lo que decía el diputado Barrera respecto de que si han identificado algún movimiento o acción sospechosa de parte de algún funcionario o funcionaria de la CMF. Eso solamente, gracias. Gracias. Sí, yo también tengo una pregunta. Yo creo que efectivamente aquí nosotros y la labor de tribunales va a ser poder develar si efectivamente el señor Hermosilla estamos en presencia o de un charlatán de marca mayor o de un coimeador que tiene que estar preso. Yo creo que hay un tema que sí, yo recojo ya todo lo que se ha dicho, que es respecto de Factop. Factop es una empresa que está ligada al Grupo Patio. Y este grupo y están ligados mediante negocios de sus controladores. El Grupo Patio recibió una inversión de $25 millones por parte de las AFP. Entonces, me gustaría que pudiese decir si efectivamente en Factop pudiesen haber dineros de las pensiones de los chilenos. Eso. Gracias, presidente, por su intermedio. Paso a responder algunas de las consultas. Del diputado Mellado, respecto de Factop S.p.A. y su relación con los fondos de inversión. Acá justamente cuando mostré el diagrama de qué empresas están dentro y fuera del perímetro, los fondos de inversión están dentro del perímetro CMF, por lo tanto las administradoras de fondos son fiscalizadas por CMF y tenemos distintos tipos de administradores de fondos. Hay unas en particular que son los administradores de fondos que tienen fondos de inversión privado, por ejemplo, que nuestra facultad de fiscalización respecto a esos fondos es harto menor, digamos, son reportes de información. Y hay otras, como los fondos mutuos, donde tenemos bastantes más facultades de fiscalización. Por lo tanto, hay distintas cosas que están dentro de administradores generales de fondos, tenemos distintos tipos de fondos o distintos tipos de administradoras, en primer lugar. Efectivamente, hay varias querellas que se han presentado por parte de estas administradores generales de fondos
contra Factop, producto de pérdidas que se generaron por impagos. Ahora, estas administradoras son inversionistas institucionales calificados, por lo tanto, toman decisiones de inversión sobre distintos instrumentos financieros. No todos esos instrumentos financieros piensan que incluso hay fondos inmobiliarios que invierten en propiedades de renta. O sea, los fondos invierten en una serie de activos y esos activos no necesariamente son gestionados o están dentro del perímetro del activo. Lo que está dentro del perímetro es la gestora. Y por lo tanto lo que hacemos nosotros es que fiscalizamos si es que está dentro de las políticas, por ejemplo, dependiendo del nivel de fiscalización que tengamos sobre esa administradora general de fondos o del fondo en particular, si está en las políticas, si está haciendo una adecuada comunicación a sus clientes para que entiendan el riesgo respecto de la inversión en la que están, si hicieron la debida diligencia respecto del análisis de riesgo del instrumento en el cual se está invirtiendo, si actuaron hoy día diligentemente, por ejemplo, con querellas para proteger a sus inversionistas frente a una situación de fraude. Entonces, ese es el tipo de fiscalización que tenemos nosotros, pero efectivamente los fondos invierten en muchos tipos de activos y dependiendo del tipo de inversionista, si es importante, y de hecho en la ley FinTech viene incorporado un artículo respecto de lo que se llama el suitability, qué tan adecuado es el producto para el tipo de cliente. O sea, hay un deber adicional en la ley FinTech respecto del debido cuidado que tiene que tener quien hoy día entrega un servicio financiero, de si ese servicio financiero es idóneo para el cliente al cual se lo estoy ofreciendo. Entonces tiene que entender bien los riesgos el cliente. Entonces ahí está la relación por ese lado. Respecto de qué pasa con las multas o garantías, recordar que estas instituciones tienen patrimonio mínimo. De hecho, Factop, corredora de bolsa de productos, estaba incumpliendo ese patrimonio mínimo. Por lo tanto, para poder después cumplirle con los clientes y el pago de multas eventualmente, existen fondos que de alguna manera resguardan eso por parte de las compañías que son fiscalizadas por CEMEF. En algunos casos se requiere patrimonio dependiendo del tipo de actividad y en otros casos no. Respecto de la ley de lobby y con quién se reunieron, yo creo que es más fácil mandárselos después y se los antecedentes. Esas 14 tenemos el detalle y cuáles se rechazaron, cuáles se aceptaron, está todo registrado, se los podemos enviar a ustedes. Respecto del fiscal Montes, la investigación interna reservada. Por lo tanto, no podemos entregar antecedentes sobre la investigación interna que está llevando el comisionado de Ramón, pero la investigación interna, lo que se le pidió al comisionado de Ramón es hacer una fiscalización respecto de todos quienes resulten eventualmente responsables de alguna irregularidad en relación al audio. Por lo tanto, todo lo que está en el audio es sujeto de la investigación del comisionado de Ramón. Ahora, el detalle específico y en qué es lo que está eso. Ya. ¿Qué cambió internamente? El CMF, todo esto que yo describí respecto de los controles hace unos minutos atrás, está en permanente revisión. De hecho, justamente les comentaba yo que el Código de Conducta había sido recientemente revisado en septiembre. Y este hecho, así como cualquier otro, gatilla inmediatamente una revisión de todos nuestros procesos, de qué se hacen las reuniones de lobby, por ejemplo, un ejemplo de cosas que eventualmente ya de hecho cambió. El fiscal Monte no grababa las reuniones de lobby, ahora va a grabar las reuniones de lobby, o las está grabando ya, de hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cambios de ese estilo en que hoy día estamos haciendo algunos ajustes respecto de nuestro funcionamiento y que pueden ser pertinentes, pero como les digo, estas cosas están permanentemente revisándose. El diputado Romero, ¿qué soborno podría darse? Y consecuencias. Ahí cuando la ley CMF es tremendamente estricta, diputado, respecto del deber de reserva de los funcionarios y las sanciones son bien drásticas. O sea, de hecho tenemos en nuestra ley la destitución del funcionario y 5 años de inhabilidad y delito. Y delito que tendríamos que, y por eso queda el Ministerio Público también. Por lo tanto, es bien grave. Tenemos un estricto deber de reserva. Aún así, no solamente es importante el que haya una importante sanción, ¿no? O una grave sanción, ¿no? Sino que además los procesos tienen que ser robustos. Y como lo expliqué acá,
aún es difícil pensar en que el soborno a una persona pueda incidir en una decisión, porque las decisiones son colegiadas y tienen procesos que tienen muchas etapas, muchos participantes, el consejo, cuerpo colegiado y antecedentes recibidos. O sea, en el proceso que les describí yo recién, están todas las contrapartes. Está la dirección jurídica, está el área de supervisión de conducta, está el área de supervisión prudencial, porque hay temas en los cuales están ambas áreas involucradas. Estamos nosotros como consejo. Entonces hay muchos actores que participan en la toma de decisiones, por lo tanto es muy difícil, tendría que saltar algo. Pero claro, las cosas pueden pasar igual, entonces tenemos procesos robustos, pero al mismo tiempo sanciones gravosas en caso de que se viole el debido cuidado y la reserva. El diputado Barrera preguntaba dentro del perímetro y el factoring no bancario. Efectivamente hay una enorme cantidad de empresas que dan servicio de factoring. Es una forma de financiamiento para empresas pequeñas y medianas relevante. Por lo tanto, estamos hablando acá de algo que puede tener impacto, ¿no?, en la forma de financiamiento. Por lo tanto, es una industria que provee un servicio que tiene valor para quienes requieren de financiamiento. Es un financiamiento alternativo a lo que es el financiamiento bancario tradicional o incluso al factoring bancario, que tiene otros requisitos. Está muy regulado el factoring bancario justamente por motivos prudenciales, como conversábamos hace unos minutos atrás. Por lo tanto, cumplen un rol estas empresas de factoring no bancario. Pero no todas están fiscalizadas, de hecho la gran mayoría no está fiscalizada por CEMEFE, y las que están fiscalizadas hoy día respecto de factoring no bancario están fiscalizadas porque son emisores de valores, entonces están fiscalizadas respecto de la transparencia con sus inversionistas, con quienes aportan, si emiten un bono, entonces con quienes emiten el bono hay que tener estados financieros auditados, información transparente. Por lo tanto, ese es el tipo de información que hoy día se les requiere como emisores de valores y tienen que tener clasificación de riesgo, tienen que tener auditoría, etcétera. Entonces, ese es el tipo de resguardos que hay cuando son emisores. Pero hay un amplio número de empresas de factoring que no son emisores de valores tampoco, por lo tanto no tienen ningún nivel de fiscalización. Con ley FinTech, lo que pasa es que cuando intermedian facturas, expresamente la ley FinTech incluyó la factura como instrumento financiero y por lo tanto al transar un instrumento financiero, llámese factura, pasa a ser el intermediario de facturas fiscalizado por CEMEFE. Por lo tanto, ahora que estamos sacando la norma FinTech en unos días más, esa norma le va a aplicar y van a tener que inscribirse aquellas empresas de factoring que transen facturas. Al transar facturas, esas facturas terminan en los portafolios de los fondos de inversión. Por lo tanto, eso también va a proteger mejor a los fondos de inversión que invierten en factura. Y ahí tenemos, digamos, un mejor ecosistema. Respecto de la renuncia y si esto tiene impacto en la investigación, la renuncia que se le solicitó a la asesora, como yo lo mencioné en la presentación, justamente se hizo esa consulta al fiscal instructor. Al momento en que el fiscal instructor propone la suspensión de la funcionaria, al tener que tomar la decisión de desvincular, se tomó en consideración si el fiscal ya contaba con toda la información que requería para proseguir con la investigación. Por lo tanto, como la respuesta fue que sí, que estaban todos los antecedentes, eventualmente igual podría requerirse que concurra la funcionaria, pero ya no está obligada. Por eso era importante hacer esa pregunta. Presidenta, Si tenemos que prorrogar 10 minutos más para que termine su intervención. Ya me falta poquito. Sí. Como decía entonces, era importante esa pregunta y se hizo. O sea, si el fiscal instructor tenía toda la información, eso me facultaba para solicitar la renuncia. Si la respuesta era que no, que requería que la persona se mantuviera en su cargo porque habían diligencias pendientes, entonces no podría haber solicitado la renuncia porque interrumpía la investigación. Pero se hizo la consulta y como estaban los antecedentes, se procedió a solicitar la renuncia. Respecto de si tuvo incidencia, como en este caso en particular, justamente lo que mostramos acá fue cómo fue el proceso, las etapas que tuvo y las consecuencias que tuvo para esta empresa, donde fue finalmente cancelada y con altas sanciones. Y esa es la evidencia que tenemos sobre la mesa para decir que si es que hubo algo, no incidió en el resultado del proceso. O sea, lo que los hechos nos dicen
es que si hubo algún intento de incidir, esto no tuvo efecto en este proceso, justamente por las medidas de control que estamos conversando que hoy día existen y los resguardos. Ahora, sin perjuicio de lo cual, como decía hace unos minutos atrás, lógicamente hay que ir a revisar y todos los procesos y qué es lo que está, y hemos hecho acciones en ese sentido, y hay que investigar, y eso sin duda hay que hacerlo. Pero respecto de las sanciones con STF y FAC, como decía yo, por ejemplo, respecto de la grabación de las reuniones de audio de la unidad de investigación, es uno de los temas que hoy día se ha abordado, y estamos haciendo revisiones respecto de otras cosas que siempre uno tiene que estar revisando cómo mejorar. Respecto de la desvinculación en este caso y otros funcionarios, bueno, creo que ya expliqué un poquito cuál fue la desvinculación de la asesora en particular, y en la revisión interna no hemos encontrado ningún otro funcionario que nos haya parecido que haya algún comportamiento irregular en la revisión interna. Respecto de la investigación sumaria, eso es, de nuevo, reservado. Por lo tanto, si el comisionado de Ramón ha ido encontrando elementos adicionales que están bajo su investigación, eso está bajo reserva, y no tenemos información. Lo que sí sé es que no me ha pedido la suspensión de nadie más. Diputada Manustegui, Facto, Grupo Patio, las AFP, como lo dije la otra vez, yo preferiría no pronunciarme y no entregar antecedentes que no corresponden al ámbito de competencia de SMF, puesto que las pensiones están bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, preferiría que esos antecedentes se les solicitaran específicamente al regulador sectorial correspondiente. ¿Y usted tiene conocimiento de eso? Yo entiendo que no, pero que la respuesta no me corresponde darla a mí. Entonces, a lo mejor si se hace la consulta específica al regulador, porque ellos son los que manejan y tienen a disposición la cartera de los fondos de pensiones. Gracias, presidente. Solamente para tomar un par de acuerdos, el próximo invitado, yo creo que nosotros quedamos hasta el día 10 para hacer un listado de invitados, pero tenemos que definir ahora invitados para la próxima sesión. Tenemos la opción de que sea el Servicio de Impuestos Internos. También existía la propuesta que fueran los propios periodistas de CIPER que hicieron el reportaje. Entonces yo no sé cuál es la opinión, cuál invitamos primero. Pero el director teníamos que seguir un orden, digo yo. Sí, lo que pasa es que lo que no queremos evitar es que a propósito de lo que pueda surgir acá, después no tengamos las preguntas, o sea, ya tengamos primero aquellos que nos van a nutrir para las preguntas del próximo invitado. Entonces también podemos invitar al Servicio de Impuestos Internos. Presidente, pero que vengan claro en que la exposición sea, no sé, máximo 45 minutos para poder tener ese intercambio de preguntas y respuestas, porque queremos más de lo sobre todo de CIPER, digamos. Invitemos entonces a los periodistas de CIPER en el entendido que no pudiese venir, invitamos al Servicio de Impuestos Internos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo de la grabación son 2 horas y media. Entonces yo no sé. Sí, la Secretaría que las pudiese enviar, si pudiésemos tener suministro de eso. Yo, en segundo lugar, quería también solicitar, como yo creo que es solo esa información respecto a la superintendencia, que oficiáramos a la Superintendencia de Pensiones para saber si efectivamente hubiesen fondos previsionales. ¿Tiene algo que ver con el materia claro. O sea, es legítimo que lo puedan hacer. Tienen que haber, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tomamos el acuerdo. Y en tercer lugar, para la próxima sesión, poder adelantar quizá la convocatoria por tiempo, que pudiésemos tenerla a las 11 de la mañana la convocatoria. Estamos de acuerdo, suscrito. Se cierra, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se cierra.